ponernos sobre nuestros pies, aleluya. Dios bendiga acá nuestros hermanos presentes, nuestro hermano Evaristo, nuestra hermana Rosa y toda la familia, gloria al Señor. Si los nombro a todos no acabo, amén, gloria al Señor. Dios bendiga y a cada uno de ustedes, hermanos, que están en este lugar, amén. Gloria al Señor. Vamos, amados hermanos, a abrir la palabra de Dios, si es tan amable, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1, amén. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y cuando usted lo tenga, amados hermanos, puede decir amén. Gloria al Señor Jesucristo. Aquellos que están viendo a través de las redes sociales, Dios les bendiga, gloria al Señor. Y nos puede acompañar en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Gloria al Señor. Cuando usted lo tenga, hermano, puede decir amén. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de la lámpara. Gloria al Señor. Durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y se acostó. Amén. Solamente hasta ahí, hermanos, vamos a orar en esta preciosa hora. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana que está presente, por aquellos que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Pedimos que tu santa palabra, Señor, ilumine nuestras vidas, nuestros corazones, que hoy, Señor, podamos ser edificados, Señor, y podamos ser transformados con tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, y a su nombre. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. La palabra de Dios, hermano, nos enseña algo precioso aquí. Primero, la Biblia dice que en aquellos tiempos, hermano, Samuel, siendo un joven de una temprana edad, gloria al Señor, ministraba delante de la presencia del sacerdote Elí, gloria al Señor. Pero había un problema en esos días, que la palabra de Dios estaba escaseando. ¿Qué significa eso? Que en esos tiempos, hermano, ya no había visión, ya no había palabra profética, gloria al Señor. Ya no había ese movimiento del Espíritu en ese lugar, gloria al Señor. Y es algo que hoy en día, amados hermanos, alrededor del mundo estamos viviendo. Que después de esta pandemia y mucho antes que la pandemia, la palabra de Dios ha ido escaseando, gloria al Señor. La presencia de Dios ha ido escaseando en la vida de los hermanos, en las vidas de las iglesias, gloria al Señor. Y hermano, llega un momento donde todo se hace una rutina. Llego a la iglesia, me voy para la casa, voy a trabajar, regreso a casa, otra vez a la iglesia. Y hermano, vamos perdiendo, hermano, lo que es la pasión, lo que es el entusiasmo por verdaderamente servir al Señor Jesucristo. Elí, hermano, era el sacerdote que Dios había escogido. Era el trabajo y la responsabilidad de él, de hermano, de mantener al pueblo avivado, gloria al Señor. De mantener al pueblo con palabra fresca, gloria al Señor. Hoy en día, hermano, gloria al Señor, hay predicadores que ya ni oran, gloria al Señor, que ya no leen la Biblia, gloria al Señor, que solamente predican porque saben hacerlo. Músicos que, hermano, que tocan porque saben hacerlo, pero no porque lo sienten. Aleluya. Y hermano, se cumple otra vez la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que en ese tiempo, hermano, Samuel, fíjese, ministraba dentro del templo donde estaba el arca. Y es más, tenía su cama al lado del arca.
Hermano, eso significa que usted puede estar en este lugar, yo puedo estar en este lugar, pero hermano, no conocer a Dios. Hacerlo solamente por costumbre y a su nombre. En veces la gente se ha acostumbrado, hermano, a solamente levantar las manos y hermano, y una lagrimita de vez en cuando, gloria al Señor. Pero Dios no quiere que usted, hermano, se aviente una lagrimita de vez en cuando o que, hermano, levante sus manos, sino Él quiere, hermano, que usted se apasione por su presencia, aleluya. Que así como cuando tiene hambre, usted va al refrigerador y comienza a buscar, que usted, hermano, busque la presencia y que yo busque la presencia del Señor Jesucristo y en su nombre. Fíjese, hermano, tenía una vestidura especial sacerdotal. Vivía en la casa de Dios este joven llamado Samuel. Dormía al lado del arca. Sin embargo, no conocía a Dios. ¿Cuántas personas, hermano, que un día, hermano, fueron predicadores, un día ministraban alabanza, un día se congregaban y danzaban en este altar, hoy ya no están en los caminos del Señor? Y déjeme decirle que no es por la culpa del pastor, no es por la culpa del hermano, es porque, hermano, no conocían a Dios. Porque el que conoce a Dios, hermano, se mantiene firme, aleluya. El que conoce a Dios se mantiene firme, hermano, esperando, hermano, a su Salvador. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo decía que en los momentos de tribulación todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Déjeme decirle que hay veces, hermano, que hemos querido aventar la toalla. Ha habido veces que hemos pensado, ¿valdrá la pena? Déjame decirte, amado hermano, sí vale la pena servir a Jesucristo. Aleluya. Pero hay algo que tenemos que hacer, que tenemos que apasionarnos por Cristo y a su nombre. Gloria al Señor. Samuel solo hacía las cosas por costumbre. Y aquí lo dice, hermano, si usted lee el versículo 4 conmigo, dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Gloria al Señor. Samuel pensaba que era Elí, el sacerdote, que le hablaba. Gloria al Señor. Eso significa que Samuel no conocía la voz de Dios. Una y otra vez, hermano, Dios le habla al pueblo. Dios, hermano, te habla por medio de una alabanza. Dios te habla por medio de las cosas que están sucediendo alrededor del mundo. Dios te habla a través de una predicación, de un testimonio. Y, hermano, la gente esperando que Dios les hable audiblemente ignora las señales que Dios le está dando. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos, hermano, el evangelio por costumbre y no porque tenemos una relación verdadera con Jesús y a su nombre. Hay personas que se desilusionan. Hay personas que se van, hermano, por cualquier cosita, gloria al Señor. Eso quiere decir que nunca estuvieron por las cosas de Dios, sino por el beneficio que podían obtener. Gloria al Señor, que Dios nos ayude a nosotros no a ser esos tipos de cristianos y a su nombre, hermanos. Él hacía todo por rutina porque había visto que sus papás lo hacían. Elcana, su madre Ana, gloria al Señor, lo había entregado al Señor. El sacerdote Elí era, hermano, se puede decir su maestro, su hermano, la persona que él seguía, gloria al Señor, su modelo a seguir. Pero, hermano, aún Samuel no entendía lo que él hacía. Llega el momento, hermano, que nosotros tenemos que, hermano, tener un encuentro con el Señor Jesucristo. El ser hijo de pastor no te va a salvar, hermano. El ser hermano del pastor no te va a salvar. El ser hermano con el Señor, familiar o amigo o primo del pastor no te va a salvar. Aquí lo que te va a salvar es una relación con Jesucristo. Aleluya. Aleluya y a su nombre, hermanos. Había oído de acerca de Dios, pero no lo había experimentado. ¿Cuántas personas se la pasan con tantos testimonios de otras personas, pero nunca cuentan lo que Dios hace en sus vidas? Porque realmente no hay relación con Dios. Y en veces, hermano, ya se han cancelado los agradecimientos en las iglesias
Porque está el pastor, hermano. ¿Quién está agradecido con Dios? Cuando usted tiene una relación con Dios, hermano, y está apasionado por Cristo, usted no espera que el pastor lo invite a pasar. Usted solito dice: pastor, déjeme pasar al frente, déjeme testificar. Pastor, esto está sucediendo. Aleluya. Oh, hermano, tenemos que apasionarnos por Dios. Aleluya. Tenemos que salir de la rutina. Gloria al Señor y a su nombre. Oh, hermano, cuántas veces, hermano, cuando nosotros vamos manejando el trabajo y nos vamos por el mismo freeway, por la misma carretera, hermano, y hermano, parece que, hermano, después de tanto tiempo se le hace aburrido uno. Pero cuando tú, hermano, te equivocas y das la vuelta a la derecha o a la izquierda, o agarras otra calle, hermano, comienzas a ver algo nuevo, comienza tu mente a relajarse, comienza tu mente a ver algo nuevo y comienza a traer aliento de vida a tu vida. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que, hermano, salir de la rutina. Gloria al Señor. Decía el científico Albert Einstein: si has hecho lo mismo por muchos años y no has cambiado, cambia la manera de trabajar. Gloria al Señor. Hermano, gloria al Señor. Tenemos que nosotros salir de la rutina, porque la rutina nos va a estancar, hermano. La rutina es un peligro en el evangelio, gloria al Señor. Tal vez la rutina te sirva en el gimnasio. Tal vez la rutina te sirva en tu negocio, pero la rutina no sirve en la iglesia, aleluya. La rutina tiene que salir fuera de nuestra vida. Tenemos que ser espontáneos, hermano. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que llenarnos de su presencia y a su nombre. Aleluya. Esto representa, hermano, lo que Samuel vivía, representa en los tiempos que hoy estamos viviendo en el mundo. Hay jóvenes que han nacido en los hogares de padres cristianos, se criaron en la iglesia, durmieron debajo de las bancas, conocen mucho la Biblia, gloria al Señor, hermano, pero nunca han experimentado el poder de Dios en sus vidas. Por eso Job, hermano, dice en una escritura, dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. En veces Dios, hermano, en veces Dios permite que pasen ciertas cosas en nuestras vidas para que nosotros corramos a su presencia, aleluya, para que nosotros nos refugiemos en su presencia, aleluya. La Biblia dice en Romanos 8:28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, gloria al Señor. Hermano, las cosas que pasan en nuestras vidas nos deben ayudar a acercarnos más a Dios. Hermano, el tiempo que estamos viviendo no es para estar, hermano, ahí a gusto, gloria al Señor. Tenemos que, hermano, hoy más que nunca arreglar nuestras vidas, hoy más que nunca apasionarnos en el momento correcto, porque, hermano, la trompeta pronto va a sonar, aleluya. Yo sé que muchos ya no lo creen, hermano. Hay muchos que ya viven como que la trompeta no va a sonar, pero déjeme decirle que Cristo viene pronto, aleluya. Y Él viene, hermano, no por gente rutinaria. Él viene por gente apasionada. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuándo es la última vez, hermano, que hemos dado un folleto? ¿Cuándo es la última vez que has hecho un ayuno? Que has entregado un ayuno al Señor. Aleluya. ¿Cuál es la última vez, hermano, que has hecho algo de servicio para el Señor? En veces nos acostumbramos y entramos en una zona de confort, hermano. No pasa nada. Sí, hermano, déjame decirte, el diablo dice no pasa nada, pero poco a poco el diablo te está matando y te está arrastrando al infierno, gloria al Señor y a su nombre. Y miren lo que dice el versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido, fíjese ahí, lea conmigo. Y Samuel, ¿qué dice? No había conocido aún a Jehová, fíjese. Eso me da a entender que hay gente que viene a la iglesia pero todavía no conoce a Dios. Solamente saben que Dios es bueno, que Dios los ama, que Dios tiene misericordia, pero no lo conocen personalmente.
Hay una diferencia entre decir yo conozco al hermano Isaías a yo he oído del hermano Isaías. Muchos nomás han oído del Señor Jesucristo, pero no lo han experimentado. No han sentido su presencia. No han sido llenos del Espíritu Santo. No han hablado en nuevas lenguas, gloria al Señor y a su nombre. Pablo, hermano, en su carta a la iglesia de los romanos, dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, hermano. Hay personas, hermano, que tratan de servir a Dios con sus propias fuerzas. ¿Y qué es lo que pasa cuando usted trata de servir a Dios en su propia fuerza? Y va a llegar el momento que se va a debilitar. Va a llegar el momento que se va a cansar. Y va, hermano, a agarrar la toalla y voy a decir, me rindo y mejor me voy al mundo. Porque, hermano, las cosas de Dios no son en la carne, hermano, dice la palabra de Dios, sino con el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda, hermano, a caminar, a mantenernos firmes, a seguir adelante, aún en las luchas, en las pruebas y en las tribulaciones. Y a su nombre. Muchas personas, hermanos, sirven a Dios por emoción o por compromiso. Muchos por quedar bien con sus papás. Otros por obtener un beneficio. Pero esos son los motivos equivocados. Hay personas que dicen, pues voy a la iglesia porque si voy a la iglesia ahí me dan una ayudita. ¿Verdad? Yo he conocido personas que solamente van a la iglesia porque les dan comida y les dan raite para no gastar su propia gas. Imagínense ahorita como tal gas. Pues sí conviene, hermano. Amén. Sí conviene que lo levanten a uno y que lo lleven a comer y todo. Pero esos no son los motivos correctos. Yo no vengo a la casa de Dios para quedar bien con el pastor. Yo no vengo a la casa de Dios para obtener un beneficio. Hay gente que solamente busca a Dios por beneficio, porque Dios lo sane, para que Dios le haga un milagro. Y cuando Dios le hace el milagro, se desaparece, hermano. De la iglesia se desaparece. Y hermano, y Dios no es juguete de nadie. Dios no es, hermano, burla de nadie en su nombre. Ahora, Dios no quiere que nosotros le sirvamos por emoción, sino que le sirvamos, hermano, en espíritu y en verdad. Cuando Jesús se le acerca en el libro capítulo 4 de Juan, Jesús se le acerca a la mujer samaritana y ella dice, hermano, ella tenía conocimiento bíblico porque la Biblia dice que ella le dijo a Jesús, nuestros ancestros, nuestros padres dicen que debemos adorar a Dios en este monte, pero los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén. Y Jesús le dijo, hermano, de cierto te digo que viene el tiempo donde no se va a adorar en Jerusalén ni en el monte, sino donde, hermano, en donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él iba a estar presente. Y Él busca gente, hermano, que le busque en espíritu y que le busque en verdad, gloria al Señor. ¿Qué significa eso, hermano? Que usted tiene que, hermano, matar la carne y tiene que meterse en el espíritu, gloria al Señor, para poder recibir esa fuerza que usted necesita, aleluya. Déjeme decirle algo. ¿Cómo cree que los demonios operan? Los demonios son espíritus, pero para poder operar en el mundo físico, tienen que meterse a un cuerpo para operar en un mundo físico, de carne y sangre. Y usted, hermano, y yo que somos carne y sangre, no nos podemos meter, hermano, todos carnudos a la presencia de Dios. Tenemos que, hermano, entrar por el Espíritu, gloria al Señor. Tenemos que entrar a la dimensión del Espíritu, porque ahí es donde Dios quiere llevarnos, hermano. Ahí es donde Dios quiere mostrarnos su gloria, donde Dios quiere, hermano, llevarnos a un nivel nuevo y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús, amén. Y ese era el problema de Samuel, que él estaba acostumbrado a ministrar, pero no conocía a Dios. Y por otro lado tenemos al sacerdote Elí, que sí conocía a Dios, pero se había descuidado. La Biblia dice, hermano, que estaba quedando ciego. Ya no escuchaba la voz de Dios como la escuchaba antes. Y cuando, hermano, Samuel comienza a venir
a Elí y le dice, heme aquí, dice, yo no te he llamado. Y por tercera vez, hermano, el sacerdote Elí le dijo, ¿sabes qué? El Señor te está hablando. El Señor te está hablando. Para la siguiente vez que Él te hable, di, heme aquí, tu siervo escucha. Y fíjese, ahí es donde comienza la trayectoria del profeta Samuel. Pero hermano, si usted ve dónde estaba el sacerdote Elí, él estaba metido en su aposento, en el lugar de descanso, en su habitación. ¿Y dónde estaba Samuel? Estaba aquí en el altar. Gloria al Señor Jesucristo. Y Dios quiere, hermano, que usted y yo lo conozcamos a un nivel personal, hermano. Aleluya. Yo no necesito que el pastor venga y ore por mí. Yo no necesito hablarle a todo el mundo para que me ayuden a orar. El poder de Dios, hermano, el Señor se lo ha dado a la iglesia. El poder de Dios es para usted, gloria al Señor. Pero como no conoce a Dios, no sabe. Gloria al Señor. Cuando usted no conoce a Dios, hermano, el diablo lo agüita, el diablo lo tiene todo atemorizado. Déjeme decirle, en el tiempo del coronavirus, hermano, gloria al Señor, la gente andaba atemorizada. Ya no querían saludarse en la iglesia. Yo le dije, hermano, salúdense en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Ya no querían, hermano, ni mirar al pastor. No se me acerque, pastor, porque me escupe. Gloria al Señor. Hermano, la gente atemorizada, ¿por qué? Porque no conocen a Dios, hermano. Cuando las luchas y las pruebas vienen en la vida, ahí se va a saber si conoces realmente a Dios. Job, hermano, Job, él decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Dónde conoció a Job a Dios? En la lucha y en la prueba que él pasó. Cuando él estaba, hermano, tirado a la orilla del camino y con sarna, con llagas por todo su cuerpo, su mujer le dijo, aún mantienes tu integridad a Dios, mejor maldice a Dios y muérete. Pero allí es donde Job, hermano, se aferró a la presencia, a la palabra de Dios. Él dijo, aunque esté en el polvo de la tierra, Él me va a levantar. Aunque esté, hermano, destruido, Él me puede levantar, aleluya. Y el Dios que usted y yo servimos, hermano, no importa cuál sea la condición espiritual, no importa qué tan duro sea el problema económico, el problema en la familia, déjame decirte que Dios es experto en renovar, en transformar, en levantar, aleluya. Mire el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel, hermano, esparcido por más de 2000 años, no tenían un hogar donde llamar casa, gloria al Señor. No tenían un hogar donde ir, hermano, y tener su bandera, su país, y hermano, y se cumplió la palabra de Dios en el libro de Ezequiel 37, que del polvo, hermano, de los huesos, Dios formó una nación. Y si Dios puede hacer eso con una nación, hermano, que estaba muerta totalmente, Dios puede hacer cosas grandes en tu vida, gloria al Señor y a su nombre. Lo que pasa con la rutina es que la rutina nos vuelve religiosos. ¿Cuándo decimos amén a eso? La rutina vuelve a las personas religiosas. ¿Por qué cree que los fariseos, hermano, nomás se la pasaban juzgando y criticando? Nomás se la pasaban, hermano, gloria al Señor, a ver a quién apuntaban. Porque su vida de ellos se había convertido en una rutina. Solamente, hermano, leían la Biblia y iban a la casa y regresaban y lo mismo todo el tiempo. Y a su nombre. Pero la palabra, hermano, la palabra de Dios dice que Dios desea que nosotros tengamos una relación con Él. Él dice, acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Gracias, hermano. Acercaos a mí y yo os acercaré a vosotros. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios, hermano. ¿Cuándo decimos amén? Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. La peor consecuencia, hermano, de querer servir a Dios en la carne es que cuando usted sirve a Dios en la carne, lo sobrenatural se corta. ¿Qué significa eso?
que usted está limitado a un cierto poder, porque está operando en la carne. Pero cuando usted y yo nos metemos, hermano, en el mundo espiritual, hermano, no hay límite. No hay límite. Jesús le dijo, hermano, al pueblo, a los discípulos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo íbamos a tener poder, hermano? Cuando el Espíritu Santo había descendido sobre la iglesia. ¿Cuándo es que usted y yo vamos a tener poder, hermano? Y realmente no vamos a tener miedo a las cosas que vengan a nuestras vidas cuando el Espíritu Santo nos llene con el Señor. Podemos ver a Pedro, hermano, que Pedro era un hombre violento, un hombre agresivo. Y él le dijo al Señor, Señor, si te crucifican, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y él no estaba jugando, amados hermanos. Gloria al Señor. Usted puede ver que sacó la espada y le cortó la oreja a un soldado. Pero hermano, Pedro andaba en la carne. Pero Pedro, hermano, en la carne negó a Jesús. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, por ninguna circunstancia, hermano, él negó al Señor. Es más, su carácter cambió. La manera que, hermano, él se conducía cambió. Fue una persona totalmente diferente. Y a su nombre. Al contrario, nosotros, hermanos, debemos andar en el Espíritu para poder operar en lo sobrenatural y tener una experiencia con Dios. La Biblia nos habla de Abraham, hermano. Dios vino personalmente con dos ángeles en el libro de Génesis capítulo 19 y vino a hablar con Abraham. Vino y cenó con Abraham. Dios, hermano, habló personalmente con Moisés en una zarza. El fuego ardía y de esa zarza salía la voz de Dios. Gloria al Señor. Josué, cuando Moisés muere, Josué, hermano, recibe palabra de Dios y Dios le dice directamente, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y este pueblo y crucen el río Jordán. Isaías, el profeta Isaías, cuando Dios lo llama en el libro de Isaías capítulo 6, hermano, Dios, hermano, dice que Isaías miró, hermano, las faldas que caían con el Señor del Señor. Y él miró y tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Jeremías, hermano, fue uno que, hermano, dijo, Señor, no sé hablar, no sé qué hacer, soy un pequeño. Porque cuando usted no tiene el Espíritu de Dios, hermano, siempre pone excusas para hacer las cosas. Y a su nombre. Hermano, el que anda en el Espíritu, hermano, no le pesa hacer nada para la obra de Dios. El que anda en el Espíritu, hermano, da sus recursos para ayudar a la obra de Dios. Pone su tiempo, hermano, pone sus vehículos, pone todo, hermano, porque tiene pasión por la obra de Dios, hermano. Y a su nombre. Cuando no hay pasión en la vida del cristiano, hermano, el cristiano ya no ora, nomás ora cuando viene a la iglesia. Cuando no hay pasión, hermano, la gente afuera le va a salir al encuentro. Hay personas afuera, hermano, que están esperando una palabra de ánimo. Pero si usted y yo no leemos la Biblia, ¿qué les vamos a decir? Gloria al Señor. Si no oramos, ¿cómo vamos a orar por una persona necesitada? Gloria al Señor. Si andamos todos carnudos, todos debiluchos, hermano, ¿qué vamos a poder hacer por otra persona? La Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Gloria al Señor. Así que, hermanos, yo les animo en el nombre de Jesús. Y no solamente a ustedes, sino a todos los hermanos y amigos que nos ven. Que, hermano, usted se meta en la presencia de Dios. Que usted se llene de Dios, hermano. Gedeón fue un joven, hermano, que tenía miedo. Y todos estos personajes que he mencionado, todos tenían miedo de comprometerse con Dios. Porque solamente sabían de Dios, pero cuando Dios viene te encuentro, hermano, Él te capacita, Él te llena, Él te usa, gloria al Señor. Y a su nombre. A sus discípulos, Él los escogió uno por uno. Así como Dios llamó a estos hombres, Él nos ha llamado a nosotros. Pero Jesús le dijo a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Hermano, en veces, gloria al Señor, hay personas que dicen,
Ay, hoy no estuvo bueno el culto. Otra vez cantaron las mismas canciones. No importa que canten las mismas canciones, hermano, pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú sientes la presencia de Dios. Tú te llenas de Dios, aleluya. Tú sales diferente de este lugar y a su nombre. Si usted abre su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Fíjese, hermano, lo que la palabra de Dios está hablando aquí. Hay personas, hermano, que solamente honran a Dios de labios, pero de su corazón no hay nada. Déjeme decirle, hermano, que Dios quiere que usted realmente y que yo, hermano, tengamos una experiencia con Dios. Aleluya. ¿Cuándo es la última vez que usted ha sentido la presencia de Dios realmente? Por el Señor. Hay personas que tienen años, hermano, que no han hablado en lenguas. Hay personas, hermano, que tienen años que no han, hermano, que no han hablado a una alma de Jesucristo. Hermano, porque hemos caído en una rutina, gloria al Señor. ¿Y sabe qué? Lo más triste es que nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios no quiere que nosotros, amados hermanos, caigamos en una rutina donde nos engañemos a nosotros mismos. Dios quiere que nosotros vayamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, que vayamos subiendo y escalando niveles nuevos, hermano. Y a su nombre. ¿Cómo terminó Elí, hermano? La Biblia dice que Elí terminó, hermano, muerto. Sus hijos terminaron muertos. Y se supone que ellos conocían a Dios, hermano. Por eso la palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Gloria al Señor. Nosotros, hermanos, tenemos que realmente apasionarnos por el Señor Jesucristo. Tenemos que, hermano, poner nuestra vida en disposición, hermano, darle el primer lugar a Dios. Hoy en día las personas están más ocupadas, hermano, metiendo overtime, gloria al Señor, haciendo tesoros en la tierra, no sabiendo que todo lo que está aquí un día se va a quedar. Pero ¿qué va a ser de nuestra alma, gloria al Señor? ¿Qué va a ser de nuestro espíritu, de nuestro corazón, cuando nos tengamos que presentar delante del trono y el Señor, hermano, nos halle faltos delante de su presencia? Son cosas que tenemos que ponernos a meditar, hermano. Y a su nombre, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. La Biblia nos habla de Nicodemo. Nicodemo oraba. Nicodemo, hermano, diezmaba, ofrendaba, era dadivoso, era una persona, hermano, que estaba dentro, hermano, del templo. Era un maestro. No, sin embargo, no conocía a Dios. Había una inquietud en su corazón. Y saliendo de noche, le dice en San Juan capítulo 3, que se le acercó a Jesús. Y Jesús dijo, ¿no eres tú el maestro de la sinagoga? Y dijo, sí. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar, no puede ver, fíjense, no puede ver el reino de los cielos. Eso significa que no importa que usted, hermano, ya tenga 20 años en el evangelio. No nos podemos descuidar, hermano. Hay personas, hermano, que pensaban que la tenían hecha, hermano, y se echaron una cervecita, se echaron un cigarro de mota, se pelearon, echaron mentiras y tuvieron un accidente y se murieron y se fueron al infierno. Y a su nombre. Tenemos que, hermano, ponernos a meditar realmente. Tenemos que ponernos a meditar realmente. Nicodemo era un maestro y estaba pidiendo, había una inquietud dentro de él. Y hermano, y el Señor le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
Y él dijo, ¿cómo siendo yo un hombre viejo puedo entrar por segunda vez al vientre de mi madre? Y hermano, Jesús le dijo, tú eres un maestro de la ley, deberías saber esto. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que el que no naciere del agua y del Espíritu, ahora dice, no puede entrar al reino de los cielos. Y fíjate quién era Nicodemo, hermano. Una persona que oraba la ley, que enseñaba la ley de Dios al pueblo de Israel. Eso significa, hermano, que no importa que usted y yo prediquemos, no importa que usted y yo cantemos, no importa que usted y yo hagamos talentos, que ayudemos, que hagamos eso, si no conocemos a Dios, hermano, en un nivel personal, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y a su nombre. La Biblia nos habla de un joven que era rico y en una ocasión se le acercó a Jesús y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que tenía que guardar los mandamientos, ¿verdad? Y él dijo, desde mi juventud los he guardado. Y Jesús, hermano, ¿quién puede engañar a Jesús? Nadie. Él conoce el pensamiento y conoce las intenciones de nuestros corazones. Y Jesús le dijo, una cosa te hace falta. Una cosa. ¿Cuántas cosas nos faltan a nosotros, hermano? Hermano, usted ya la tenía hecha, ya tenía el pie, ya estaba más adentro que afuera. Una cosa te falta. Dijo, reparte tus riquezas a los pobres. Es que cuando usted y yo tenemos un encuentro con Jesús, Jesús, hermano, te va a decir las cosas directas. Jesús te va a decir, tú eres el Señor, ¿son tus deseos mundanos o quieres la vida eterna? Y hay unos que escogen los deseos mundanos. ¿Es tu trabajo o soy yo? Hay gente que tiene en primer lugar a su esposo y a su esposa y a Dios lo tienen en segundo lugar. Y a su nombre. Dios no quiere ser segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, octavo en tu vida. Él quiere ser el primero en tu vida. Mientras usted y yo tengamos a Dios en segundo lugar, hermano, usted no lo va a conocer a un nivel personal. Tenemos que, hermano, poner a Dios en primer lugar. Él tiene que ser todo en nuestra vida, hermano. Por eso dijo el apóstol Pablo, dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Él dijo que todos sus conocimientos, hermano, él dijo, todo lo que he aprendido, todos mis títulos lo tengo por basura para ganar la sabiduría y la excelencia de Jesucristo. Porque conocer a Cristo, hermano, es lo mejor que el hombre puede hacer en su vida. Aleluya. ¿De qué te sirve conocer al presidente, hermano? ¿De qué te sirve conocer al famoso, a la famosa? Aleluya. Si ellos no pueden hacer nada por tu vida. Es más, ni les importas, hermano. Pero hay un personaje en el cielo que él sí hermano, le importa tu vida. Es más, él murió por ti y por mí, aleluya, para rescatarnos del infierno, hermano, para que usted y yo tengamos una relación con él, aleluya. El mundo vaga, hermano, perdido hacia la destrucción, hacia el infierno. Pero Jesucristo, hermano, dice en su palabra que más Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que aunque nosotros le fallamos a Dios, hermano, aunque usted tal vez se sienta indigno, se sienta que no puede venir al trono de la gracia otra vez, déjame decirte, hermano, que sí puedes venir, porque Jesucristo, hermano, Él está aquí para ayudarte. No importa cuán lejos has corrido de Dios, hermano, Cristo te está esperando. Él quiere que usted y yo tengamos una relación, hermano. Un matrimonio que no tiene relación, que no habla, que no platica, que no se comunica. Hermano, gloria al Señor. Hay personas, yo conocí a mi esposa
platicando con ella. La conocí en persona, pero conocí su carácter, conocí cómo era hablando con ella. ¿Cómo conocemos a Dios nosotros? Hablando con Dios, teniendo una relación con Dios. Aleluya. No podemos decir que conocemos a Dios cuando viene una gripa y no vienes a la iglesia. Gloria al Señor. Cuando usted verdaderamente ama a Dios, hermano, se le poncha el carro, ahí deja el carro y se viene caminando a la iglesia. Aleluya. Y a su nombre. Cuando usted ama a Dios, hermano, no hay límites, no hay nada que lo detenga. Yo recuerdo que cuando iba a mirar a mi esposa, manejaba como 50 minutos y a veces estaba cayendo granizo y relámpagos y mi papá decía, ¿para qué vas? Y yo le decía, yo le decía a mi papá, pues tú ibas al rancho caminando entre el lodo y yo tengo carro, yo ya la tengo de ganar. No, está peligroso, hay mucho viento. No, yo voy a ir a ver a mi novia y me iba a ver a la novia. Porque cuando usted ama a alguien, hermano, no hay cosa que lo pueda detener. Cuando usted ama a Dios, hermano, no hay nada más importante que estar en la casa de Dios. El salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, hermano. Yo no sé usted, pero a mi hermano, yo siento un gozo, siento una alegría estar en este lugar, aleluya. Hermano, es una bendición estar en este lugar. Cuando yo estaba, hermano, ahí sentado orando con el Señor, mis lágrimas comenzaron a rodar porque estar en la presencia de Dios, hermano, es lo más bello que nosotros podemos experimentar. Aleluya. Es el lugar de refugio, hermano. Es el lugar donde puedes cargar tus pilas con el Señor. Es el lugar donde puedes dar tus quejas al Señor, hermano, de tus problemas. Aleluya. Tenemos que conocer a Dios a un nivel personal, hermanos. Y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Me acompaña a abrir la Biblia, hermano, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, gloria al Señor. En el versículo 2, amén. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con eso? Amén. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjese, hermano, la palabra que Dios le está dando a la iglesia de Éfeso. Estas personas, hermano, gloria al Señor, amaban a Dios. No querían a los que eran mentirosos, no aprobaban a los que eran mentirosos. Tenían discernimiento, hermano, tenían, hermano, amor, paciencia, amor por la obra de Dios. Pero hay algo que el Señor les recalca aquí en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando usted se bautizó, solamente póngase a meditar. Cuando usted aceptó a Jesucristo y se bautizó en el nombre de Jesús, ¿cómo salió de esas aguas bautismales? Queríamos predicarle a todo el mundo. No nos daba vergüenza hablar en la tienda de Jesucristo. Yo me he encontrado hermanos que les digo, hermano, paz de Cristo, o Dios le bendiga, y hermanos se esconden en la tienda, no quieren que sepan que son cristianos. Pero hermano, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, yo recuerdo que el día que yo me bauticé, ella tenía 15 años, 16 años, 15 años. Y hermano, yo no hice drogas, no anduve en pandillas, no anduve haciendo cosas malas. Pero cuando me bauticé me sentí el hombre más sucio del mundo cuando entré ahí. Y hermano, y cuando salí de las aguas bautismales, hermano, me sentí el hombre más limpio del mundo. Me sentí aceptado por Dios. Sentía un gozo como unos ríos de agua viva que corrían dentro de mí.
¿Y sabe qué? En la escuela me iba y le hablaba a todos mis amigos de Cristo. Y no me daba vergüenza y me decían, ahí viene el aleluya, ahí viene el hermano, y muchos me decían, alabaré, alabaré. Y hermano, y en veces hasta me iba con corbata a la escuela, porque yo quería presentar a Jesucristo, hermano, no tenía vergüenza de su nombre. Así nos pasó a nosotros cuando conocimos a Cristo. Estábamos, hermano, en todos los cultos, no fallamos ningún culto, orábamos, hermano, todos los días, leíamos la Biblia todos los días. Hermano, si el pastor ocupaba ayuda a levantar almas, yo la levanto, pastor. Y han pasado 20 años, 30 años, 15 años, 5 años. Y ya no oras de vez en cuando, como el bill de la luz una vez al mes. Ya no sé, ya, hermano, ya perdimos cuenta cuándo fue el último ayuno que dimos al Señor. Ya no queremos dar raite a las personas por, está bien caro el gas, que lo levante el pastor mejor. Ya no tenemos ese entusiasmo por servir al Señor Jesucristo. Algo que Elí, el sacerdote Elí, había perdido. Y hermano, y dice aquí el Señor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando usted sienta desmayar, amado hermano, hermana, recuerde de dónde Dios lo ha sacado. Tenemos que recordar de dónde Dios nos ha sacado. Yo me he puesto a meditar, si mi papá no fuera pastor, ¿dónde estuviera yo? Tal vez anduviera, hermano, todo rayado de la cara. Tal vez fuera pandillero. Hermano, anduviera haciendo cosas que tremendas, ¿no? Señor. Pero gracias a Dios por el día que esa jovencita le habló a mi papá de Cristo. Y por medio de esa jovencita, yo alcancé, hermano, y nací en el Evangelio. Gloria al Señor. Y hermano, son cosas que nosotros tenemos que aprender, gloria al Señor. Tenemos que reflexionar. Dice el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles obras? Las que hiciste cuando te convertiste. El mismo amor, la misma pasión que tenías, ponlas por obras. Y dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero, ¿verdad? Quitaré la llamita que te queda. Te la voy a soplar, dice el Señor mejor. Gloria al Señor, te la voy a soplar. Y dice, y te quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, yo no sé de qué nosotros nos tenemos que arrepentir. Solamente usted y yo sabemos. Cada quien sabe su condición espiritual. Cada quien sabe cómo le está sirviendo al Señor Jesucristo. Hoy las iglesias están llenas de gente trajeada. Están llenas de gente presentable. Están llenas de luces. Hay iglesias que hasta tienen humo en los cultos. Hay iglesias que, hermano, el pastor se disfraza de chapulín colorado. Hay iglesias, hermano, donde traen pelotas y comienzan a poner ejemplos. Le digo, ¿por qué sucede eso? Porque quieren tapar algo que está faltando, y es la presencia de Dios en sus vidas. Las luces no van a hacer el servicio mejor, hermano. El humo no te va a hacer mejor, es más, hasta te va a enfermar los pulmones. Gloria al Señor. Lo que va a hacer la diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, es la presencia de Dios, hermano. Hay muchos cristianos que viven de los logros pasados, que viven de los milagros pasados. Hermano, recuerdo que aquellos años hacíamos esto y esto pasaba y sucedían milagros, pero ahora, ¿por qué no suceden los milagros? ¿Será que hemos dejado la oración? Antes recuerdo que íbamos a los cultos de oración a las 5 de la mañana. Antes teníamos vigilias. Antes teníamos, hermano, gloria al Señor, todos estamos involucrados en la oración, en el ayuno. Y hermano, y era un llevamiento, gloria al Señor.
¿Y qué ha pasado, qué ha pasado con nosotros? Nos hemos afanado a muchas cosas. Y solamente usted y yo sabemos de qué nos hemos afanado. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice, arrepiéntete. Jesús está diciendo a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete, reconoce de dónde has caído, regresa otra vez. Regresa a las primeras obras, haz las primeras obras, lo que primero hacías cuando te convertiste. Gloria al Señor. Como que luego se va uno acostumbrando, hermano, y va perdiendo uno como la reverencia y el temor a Dios. Y recuerdo que yo iba a la escuela y les hablaba a mis amigos de Cristo y se burlaban de mí. Y llegó el tiempo que como al año que ya, no, pues todos se burlan de mí, ya no voy a hablar de Cristo. Y paré de hablar de Cristo. ¿Y sabe qué? Se comienza a hacer uno igual que ellos. Se comienza uno a reír de los chistes de doble sentido. Se comienza uno a juntar con las personas, hermano, y en vez de que ellos se conviertan a ti, nosotros nos convertimos a ellos. Pero Jesús está diciendo, recuerda de tanto de dónde has caído. Samuel, hermano, ministraba dentro de la presencia del Señor, pero no conocía a Dios. Él conoció a Dios cuando tuvo un encuentro con Jesús. Usted tiene que tomar una decisión como la tomó Samuel, hermano. Samuel dijo, Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Y de ahí para adelante, hermano, Samuel se convirtió en un gran hombre de Dios. Y por el otro lado, el sacerdote Elí murió, viejo, ciego y sin mensaje de Dios. ¿Cómo quiere terminar usted, hermano? ¿Como Samuel? ¿O terminar como el sacerdote Elí, apartado de Dios? Yo en esta tarde, hermano, le invito a que usted, hermano, tome este mensaje como un consejo. Amén. Tómelo como un consejo de parte de Dios. Dios no forza a nadie, hermano, a que cambie. Dios no forza a nadie, hermano, a que haga su voluntad. Pero si usted atiende a la voz de Dios como lo hizo Samuel, déjeme decirle que Dios lo va a levantar. Yo hubiera sido pastor desde los 20 años si yo hubiera atendido la voz de Dios. Pero por 4 años, 5 años anduve corriendo como Jonás para aquí, para allá. Pero no fue hasta que mi hijo, fíjese, Dios bendiga a esa araña que picó a mi hijo. Por esa araña yo realmente tuve un encuentro con Jesucristo. Porque yo iba a la iglesia, hermano. Yo lo digo por experiencia. Yo no vengo a criticar a nadie ni a juzgar a nadie. Yo lo digo por experiencia. Porque yo venía a la iglesia y tocaba y cantaba. Pero no oraba. Una vez se manifestó un demonio. Y yo estaba cantando, el Espíritu de Dios está aquí. Y el demonio vino y me tapó la boca, pastor. Así ya no pude abrir mi boca. Sentí una mano aquí y no pude abrir la boca. Y en vez de reprender el demonio, salí huyendo yo. En vez de que el demonio saliera huyendo, salí huyendo yo. ¿Y sabe qué? Llegó el momento que yo me enojé conmigo mismo. Dije, ¿cómo es posible que sabiendo de un Dios poderoso esté viviendo en una condición mediocre? Que esté viviendo un evangelio sancochado. Y yo le dije al Señor, Señor, yo quiero servirte, pero no puedo, Señor, no sé, algo que me detiene. ¿Y sabe qué? Que Dios usó una araña para que le picara a mi hijo y le iban a cortar la pierna. Y mi hijo estuvo en el hospital como un mes. Y fue difícil para mí porque yo oraba y le pedía a Dios, Señor, sana a mi hijo. Y parecía que entre más le pedía a Dios, más se enfermaba. Y tuvo 3 operaciones en su pierna. Y el niño todavía ni caminaba. Y hermanos, gloria al Señor, yo pensaba que Dios no me escuchaba. Pensaba que Dios estaba ausente de mí. Y es más, yo le reclamé, le dije, Señor, no que tú eres grande, no que tú eres poderoso. ¿Por qué no puedes sanar a mi hijo? Pero un servicio pasó una hermanita de mucha oración. Y Dios bendiga a las hermanas y los hermanos que oran mucho.
Porque los que oran mucho tienen, hermano, oyen la voz de Dios. Dios les muestra cosas. ¿Cuándo es la última vez que Dios nos mostró algo a nosotros, hermano? Y esa hermanita pasó y dijo, hermanos, tengo una palabra para el hermano Isaías. Nadie, hermano, todos pensaban que yo era santo, ¿verdad? Es el hijo del pastor. Todos pensaban que yo estaba súper espiritual, sin saber la mediocridad que estaba viviendo yo. Engañándolos, no engañando a los hermanos ni a Dios, sino a mí mismo. Y la hermana volteó y dijo, hermano Isaías, Dios dice que Él ha escuchado todas sus oraciones. Fíjese, hermano, cuando uno no conoce a Dios a un nivel personal, uno piensa que Dios no está con uno. Uno piensa que Dios lo ha abandonado. Uno piensa tantas cosas, hermano, y se comienza a tragar el anzuelo como el pescado, y el diablo te mete tanta basura a la mente y comienzas a creerte lo que te está diciendo. Y esta hermanita dijo, hermano, el Señor me dijo que le dijera estas palabras a usted. Y yo me asusté, dije, Señor, yo dentro de mí, Señor, no me descubras. No andaba haciendo cosas malas, ¿verdad? Pero no tenía el contacto con Dios que tenía que tener. Y la hermana me dijo, el Señor dice que ha escuchado todas tus oraciones y Él ha visto todas tus lágrimas. Dice, pero hay una cosa que Él está pidiendo de ti, y solamente tú y Él saben lo que es. Y yo inmediatamente comencé a llorar. Mis lágrimas estaban ahí en el teclado y comencé a llorar. Y yo sabía lo que Dios quería de mí. Dios quería que yo lo conociera a un nivel personal, que yo no viviera de la imagen o de la trayectoria de mi papá, sino que yo, hermano, tuviera mi propia experiencia con Dios. Muchos viven de la trayectoria y la experiencia de sus pastores, pero no, ellos, hermano, no tienen una experiencia con Dios. Y yo esa tarde recuerdo que saliendo del culto fui al hospital y le dije a mi esposa, vete para la casa. Y yo me quedé en el hospital con el niño y abracé a mi niño y dije, Señor, perdóname por ser un mediocre, un cristiano mediocre. Perdóname, Señor, porque ya no oro, porque ya no leo la Biblia, porque hago las cosas por rutina, hago las cosas porque las sé hacer y no lo hago porque realmente te amo o porque realmente tengo pasión por servirte a ti. Y agarré a mi hijo, hermano, y comencé a llorar. Y le dije, Señor, si tú sanas a mi hijo, te prometo, Señor, que te voy a servir. Si tú sanas a mi hijo, te prometo que te voy a servir con una pasión como nunca antes. Te prometo, Señor, que me voy a entregar 100% a ti. Aleluya. Y le dije al Señor en ese cuarto, Señor, si tú realmente me estás llamando a lo que tú quieres que yo haga, muéstrame tu poder, Señor. Muéstrame tu poder. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Yo no quiero escuchar, yo quiero, como dijo Job, yo quiero, no quiero solamente verte, yo quiero oír y quiero experimentar tu poder en mi vida. Gracias, hermano. Yo no sé por qué estoy contando esto, hermano, pero Dios sabe por qué. Y ese día, hermano, estaba acostado como a las 2 de la mañana ahí en el sofá, bien incómodo, y comienzan a sonar las alarmas y a pitarle. Usted sabe cómo son los hospitales. Y pensé que algo le estaba sucediendo a mi hijo. Y de repente me levanto y mi hijo está durmiendo. Y volteo y están corriendo un montón de doctores y enfermeras. Y ya le pregunto ahí qué está pasando. Y había una niña de como de 1 mes o 2 meses que se le estaba yendo la respiración y no estaba respirando. Y estaba bien morada. Y miré por la ventana. Y yo le dije al Señor, Señor, yo voy a orar por esa niña, pero si tú sanas a esa niña y sanas a mi hijo, ahora sí te voy a servir de verdad. Y me metí al cuarto, cerré la cortina y puse mi mano en la pared y dije, Señor, si tú me usas y esa niña sana, sabré que tú me estás llamando de verdad. Y puse mi mano en esa pared, hermano. Y dije, Señor, te pido que sanes a esa niña. Dale aire a sus pulmones, que se normalicen sus pulmones.
Y a la hora, hermano, salieron todos los doctores y estaban las enfermeras ya sonrientes. Y le digo, ¿qué pasó? Dicen, no sé, de repente la niña regresó a normalidad y ya está bien la niña. Y dije, y yo me quedé, ¿de veras? Sí. Y me metí al cuarto. Y esa noche, hermano, los doctores entraron al cuarto y comenzaron a examinar al niño. Y la siguiente de la mañana se lo llevaron, le hicieron estudios, le chequearon el hueso de la pierna y hermano, le chequearon el corazón. El niño tenía neumonía, tenía el corazón alterado, tenía, hermano, la enfermedad aquí, y dijeron que a lo mejor no iba a poder caminar. Y yo le dije al Señor, Señor, si tú sanaste a esa niña, tú puedes sanar a mi hijo. Y me recuerdo, hermano, que llegó el doctor y me dijo, ya teníamos un mes en el hospital. Todos los días tenía que ir al hospital. Y me dijo el doctor, no sé qué está pasando en tu hijo, pero algo milagroso está pasando en tu hijo. ¿Recuerdas que te dijimos que en 2 semanas te ibas para la casa? Dije, sí. Pues dijo, alista tus cosas porque se van en 3 horas. Mi hijo, hermano, estaba casi muerto. Casi mi hijo estaba muerto, hermano. Y Dios me lo levantó. ¿Y sabe qué? Cuando me di cuenta dije, híjole, ¿por qué abrí mi boca? ¿Qué hice? Me comprometí de más. ¿Sabe por qué mucha gente no quiere conocer a Dios a un nivel personal? Porque dice, si conozco a Dios me va a comprometer. Y mejor así, de lejitos. ¿Verdad? Yo no molesto al diablo, ni el diablo me molesta a mí. Si me comprometo con el Señor, me viene la guerra. Pero mientras no me comprometa con el Señor, no hay problema con el diablo. Y hay cristianos que viven así, la vida mediocre. Hay cristianos que piensan, hermano, con que no me den corona, nomás con que entre en el reino de los cielos, ya es lo suficiente. No. Esa no es la mentalidad que usted y yo tenemos que tener. Tenemos que tener una mentalidad, hermano, diferente, una mentalidad de conocer a Dios. Abraham, hermano, él conocía a Dios a un nivel personal. Y dice la Biblia que Dios lo llamó amigo. ¿Cuántos quieren que Dios, hermano, sea su amigo? Y no solamente tu amigo, sino Él es tu Padre, hermano. Él es el Rey de nuestras vidas, amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor, amén. Dios quiere, hermano, que nosotros lo conozcamos a un nivel personal. No esperemos que vengan cosas difíciles a nuestras vidas. Lamentablemente el ser humano es así. Espera que lleguen los momentos difíciles. Pero si usted es, hermano, sabio, si usted es entendido, usted va a atender a la voz de Dios. Yo en esta tarde le invito, amados hermanos, que los que gusten pasar al altar, pasen a este altar, hermano, con el Señor, con el permiso del pastor. Pase a este altar, hermano, y vamos a orar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos realmente queremos conocer a Dios a otro nivel, hermano? Dios nos quiere usar de una manera poderosa y gloriosa, hermanos. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están pasando. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora. Porque tú eres bueno, Señor amado. Y tú nos amas de una manera, Padre, que nosotros tal vez no comprendemos. Solamente te pedimos, amado Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que ha pasado a este altar, Señor, que usted toque sus vidas. Que usted restaure sus vidas, Señor Jesús. Que usted, amado Dios, aleluya, toque sus vidas así como usted trató conmigo, Señor. Que cada uno de mis hermanos te pueda conocer, Padre, a un nivel espiritual, a un nivel, Padre, personal.
Bendito sea tu nombre, Jesús amado. Te adoramos, te bendecimos en esta hora. Gracias por tu presencia que está en este lugar, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Avívanos. Apasionanos por ti, Señor, a cada día. Que podamos ser una luz a aquellos que no tienen la luz de Cristo. Aleluya. Que podamos ser, Padre, una esperanza para aquellos que no tienen esperanza. Bendito Dios del cielo. Te damos honra, te damos gloria en esta preciosa hora. En el nombre de Cristo Jesús.